fue este fin de semana largo? Bueno. A ver. Bueno, vi ahí que estuvieron preguntando por los parciales. Lo estamos cerrando. Yo creo que en el transcurso del día de hoy vamos a poder estar completando esa actividad, ¿sí? En realidad, por mi parte, yo ya los tengo corregidos. Lo que me falta es subirlos a, ¿cómo es que se llama? A PEDCO, para que ustedes tengan esa información. Una vez que todos tengan subidos a PEDCO, lo que tienen que hacer es sumar, ¿sí? Nada más. Para saber qué calificación obtuvieron en el primer parcial, suman los puntos que obtuvieron en el cuestionario con los puntos de la tarea. Si cuando suman esa suma les da 60 puntos o más, aprobaron el primer parcial. Si cuando suman esa suma les da 85 puntos o más, están en condiciones de promocionar. Van también camino a la promoción, ¿sí? 60 o más, Lautaro, exactamente. Bueno, ¿qué les cuento? Que si obtuvieron 57, 58 o 59, yo reviso las quizzes. Si ustedes tienen las quizzes jugadas, pasa a 60 automáticamente. ¿Sí? Lo mismo con 82, 83 y 84. ¿Sí? Si tienen las quizzes jugadas, así que si no tienen todas las quizzes jugadas, vayan a jugar las quizzes, ¿sí? Porque puede ser que ayude a sumar solamente en esas situaciones. Y pueden terminar aprobando y no tener que rendir recuperatorio, o pueden quedar camino a la promoción, también con una calificación más baja si tienen las quizzes jugadas. Profe. Sí. Consulta. ¿Podemos rendir el recuperatorio? En mi caso yo me saqué un 78 y quiero rendir el recuperatorio para ver si puedo promocionar. ¿Se puede? Sí. En el primer parcial solamente se puede, Ludmil. ¿Por qué? Porque en el primer parcial estamos a tiempo. No es posible en el segundo recuperatorio, porque el día que se rinde el segundo recuperatorio es el mismo día que se rinde el coloquio para promoción. ¿Sí? Así que sí, sí, es posible. O sea que tendría que aprobar, ponele, si rindo el recuperatorio y me saco más de 85, tendría que aprobar la primera instancia del segundo parcial. Con 85 puntos o más, y ahí promocionas. Podés rendir el coloquio para promoción. Una vez que llegamos al coloquio, ¿sí? El coloquio, supónganse, ustedes sacaron 85 o más en el primero, o en el recuperatorio del primero, 85 o más en el segundo. Van y rinden el coloquio. El coloquio se aprueba con 60 puntos o más, ¿sí? Y después lo que se hace es un promedio entre esas calificaciones que ustedes tuvieron de 85 o más y la calificación del coloquio. Sí, y así se forma la nota con la que ustedes aprueban la materia y no rinden final. Si ustedes en el coloquio sacan menos de 60 puntos, desaprueban el coloquio, no tienen la materia aprobada, pero no pierden la cursada. ¿Sí? Entonces, lo único que pasa si desaprueban el coloquio es que van a tener que rendir final. Es muy difícil porque los estudiantes que logran 85 puntos o más vienen con una performance en la que tienen ritmo para estudiar el final de la materia y rendir el coloquio, ¿sí? Es como que ya vienen con training. Pero bueno, si ocurriera, Dios no lo permita, bueno.
Entonces, ahora lo que sigue es preguntarles, ¿cómo les fue con la lectura de esta semana? ¿Cómo les ha ido? Porque vieron que con esto tenemos que seguir. Lean es de Leandro, Ludmi es de Ludmila. No les quiero cambiar el nombre. Leandro, la calificación del primer parcial la vas a generar vos sumando cuántos puntos te sacaste en el cuestionario con los puntos que te hayas sacado en la tarea. Vieron que podían hacer hasta 50 puntos en el cuestionario y hasta 50 puntos en la tarea. Bueno, si en los dos sacaban 50 más 50, 100, la nota máxima, ¿sí? Si no, ven cómo, qué calificación obtuvieron. Pero yo estaba preguntando de... Profe, y una pregunta, Diga. ¿lo que era la nota del cuestionario en dónde aparece? Porque no me acuerdo cuánto me saqué. Bueno, después la hago aparecer cuando esté todo calificado, para que puedan revisar las dos calificaciones y sumarlas. Ah, ok, gracias. De nada, Auril. Igual, profe, te aparecen calificaciones. En mi caso, yo entré a PEDCO directamente y en calificaciones me apareció 78. Muy bien. Claro, pero porque viste que el máximo eran 5 puntos y a mí me parece 68, creo. Pero no sé cómo sacarlo. Si te aparece 68 es porque tenés 68 entre la suma del cuestionario y la corrección de la tarea. No, pero todavía Sí, no tengo la corrección. ¿Se la no suma? sé. Yo no les dije, no les dije a PEDCO ni que elegía calificación aditiva ni que elegía calificación de promedio. Bueno, qué bueno que PEDCO se lo suma. Sí, profe, yo no pensaba que iba a pasar y como no encontraba el comentario que me habías hecho, fui a calificaciones y me apareció 78 directamente. Bueno, en ese aspecto tenemos una ventaja y es que tenemos un aula nueva. Entonces, no se mezcla con otras cosas. ¡Ay, Dios santo! ¿Progresiones? ¿Y cuándo vimos operaciones con funciones? Ay, esperen. Ay, 154, leí el de la semana que viene. Dios santo. Me asusté yo, no me quiero imaginar ustedes. 154. Dios. Un renglón nada más. Esa es la diferencia. Bueno, a ver. Vamos a venir acá. Todavía sigue llegando gente. Bueno, entonces, nosotros nos encontramos, sí, ahora, por ejemplo, con una función racional. Esta función racional es muy importante que ustedes sepan que tiene una asíntota que no es horizontal ni es vertical. Este tipo de asíntotas existen, se llaman asíntotas oblicuas, pero nosotras y nosotros no las vamos a estudiar.
¿sí? Entonces, esta es por déjà vu. Si a alguien le gustó el tema y quiere incursionar, puede incursionar. Entonces, y acá hay 2 quizzes de función racional. Pero estas... A ver, ¿tienen alguna pregunta de funciones racionales, gente? A ver, vamos a testear cómo estamos y en función de cómo estamos, vamos a hablar un poquito de las funciones racionales. A ver. No les aparece, esperen que no les aparece el... ¿Saben qué voy a hacer? Lo voy a escribir. Esperen. Ay, Dios. No me figura. Bueno, ¿saben qué? Creo que va a ser mejor que lo intenten jugar desde el PDF de ustedes. Porque a mí no me... 09688108. A ver si este es el código. Porque ahí les va a pedir código. A ver si es este 09688108. ¿Pudieron entrar al juego? Hola. ¿Sí? Bueno.
Acá. Era breve ese, ¿ya está? No tenía muchas preguntas. Bueno, en la primera pregunta, nos encontramos con el gráfico de una función, ¿sí? Esta función racional tiene en su denominador un polinomio de grado 1. ¿Por qué lo sabemos? Porque una rama va a más infinito y la otra rama va a menos infinito, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que la asíntota vertical es el valor de x en el que se hace 0 el denominador. Entonces, si fuera esta función, tendríamos asíntota vertical en x igual a menos 4. Si fuera esta, también tendríamos asíntota vertical en x igual a menos 4. Lo mismo en esta y lo mismo en esta, ¿sí? Es decir, que por la asíntota vertical no podemos decidir qué función vamos a elegir. Lo que sí sabemos es que menos 4 no pertenece al dominio de la función. Entonces, el conjunto de partida va a ser los reales menos el menos 4. No puede ser el conjunto de partida los reales menos el 4, porque en 4 sí está definida la función. No hay asíntota en x igual a 4. Entonces ahí ya podemos descartar C, ¿sí? A su vez, tenemos que recordar que cuando tenemos en el numerador algo de este estilo, que no es un número, una constante no nula, tenemos que resolver haciendo la división. Entonces, para poder evaluar si alguno de estos dos, este o este, tenemos que dividir 4x en x más 4, de manera de lograr la forma canónica de la función racional. Entonces, para esto, vamos a generar un pizarrón. Ay, que no me pida clave porque no me acuerdo de ninguna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué forma canónica tiene para poder decidir la función 4x entre x más 4 y 3
x menos 6 entre x más 4. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer con 4x entre x más 4? Una de las formas que podemos hacer, por lo que teníamos que saber dividir polinomios, es justamente dividiendo 4x entre x más 4, ¿sí? Dividiendo 4x dividido x más 4, ¿sí? Esa forma ya la hemos visto en polinomios, ¿sí? Lo que podemos hacer también es decir, bueno, 4x está dividiendo x más 4. Entonces, el polinomio del numerador, ¿sí?, no es mónico, y el del denominador sí es mónico. Y en realidad tenemos que operar con los dos mónicos, entonces sacamos factor el 4. Y nos queda una fracción en la que x divide a x más 4. Ahora lo que hacemos es un artificio, ¿sí? Para generar el denominador en el numerador, sabiendo que la suma es asociativa. Entonces, yo les pregunto, ¿x es igual a x más 4 menos 4? Sí, es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí, Sebastián, es lo mismo. Sí, Valentina, sí, Florencia. Es lo mismo. Y a su vez, la suma es asociativa. Entonces, yo puedo generar ahí una asociación. Y entonces, ahora lo que hacemos es dividir por x más 4. ¿Sí? Si tenemos una suma o una resta en el numerador de una fracción o en el dividendo de una división, podemos distribuir. No así si está en el denominador o en el divisor, ¿sí? Entonces, el 4 va a multiplicar a x más 4 dividido x más 4 menos cuatro dividido x más 4. Como nosotros ya dijimos que en el dominio el menos 4 no es elemento, entonces a x más 4 lo voy a poder cancelar con x más 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser siempre distinto de 0. La propiedad cancelativa que estudiamos en reales, entre todas las propiedades que estudiamos, nos decía que podíamos cancelar siempre que el número sea distinto de 0. Estos números se hacen iguales a 0 en menos 4, y menos 4 no pertenece al dominio, entonces van a ser todos x distintos de menos 4. De esta manera, entonces, a este x más 4 lo voy a poder cancelar con este x más 4. Entonces, este 4 va a multiplicar a 1 menos 4 dividido x más 4.
Ahora entonces, lo que estamos haciendo es llevar a la forma canónica, ¿sí? ¿Qué nos estaría faltando hacer ahora? A ver qué se les ocurre. Profe, yo le iba a consultar. ¿Mm? En el segundo término que tiene un x más 4 abajo, ¿por qué sería? Que tiene un x más 4. Sí, debajo del 4. Puso 4 dividido x más 4. Porque es el denominador de la función. Uy, esto lo volví a pegar acá. ¿No? Mira, vos decís, cuando nosotros arrancamos, ¿sí? La función tenía este denominador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está ahí. Entonces, yo no cambio la función. La función tiene que seguir siendo la misma. Lo único que estoy haciendo es pasarla a la forma canónica. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ese x más 4 que estaba en el denominador, sigue en el denominador. Voy aplicando propiedades de reales. Voy haciendo cambios, ¿sí? Pero el denominador no lo he cambiado. ¿Ahí responde la pregunta? En el otro término, En el otro, en este otro. en el otro que es, exacto, ahí dice 4 dividido x más 4. Ese x más 4 calculo que es el denominador de las dos, o digo, se podría sacar factor común ahí. No, porque es la distributiva. Mira, nosotros en el numerador escribimos x más 4 menos 4 como otra manera de escribir x. ¿Ahí estás de acuerdo? Sí. Bueno, la propiedad en la que me estoy fundamentando dice que cuando nosotros en el numerador tenemos una suma, podemos distribuir A entre C y sumarle B entre C. Entonces, lo que estamos haciendo, Ah, ok, aplico la propiedad. para poder distribuir de esta manera, esa suma tiene que estar en el numerador. Si nosotros tuviéramos que esto fuera A entre B más C, ahí no podemos distribuir. Esto es distinto a A entre B más A entre C. Esa no es propiedad. Ahí no es posible distribuir, ¿sí? Entonces, podemos distribuir cuando la suma está en el dividendo o en el numerador. No podemos distribuir si la suma está en el denominador o en el divisor. ¿Sí? Ok. Ahora sí, Sebastián. Sí, gracias. De nada. Entonces, si nosotros tuviéramos así, ¿sí? Estaría incompleta todavía. Y vamos a ver por qué. Miren, vamos a volver acá. ¿Se puede agrandar esta imagen?
a ver, si ustedes alcanzan a ver, si nos quedásemos con esta forma canónica, tendríamos que en 1 estaría la asíntota, ¿sí? Todavía no sabemos si eso no es, pero en nuestra forma canónica nunca dejamos un factor adelante. Entonces, lo que yo les decía era que nos está faltando algo y es distribuir el 4 ahora, ¿sí? Que ya hicimos el pasaje a canónica. Entonces nos queda 4 por 1, 4, menos 16 entre x más 4. Cuando nosotros nos encontramos con la función escrita de esa manera, tenemos los elementos actuales para poder encontrar las asíntotas, ¿sí? No tenemos los elementos de límite, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es que con la función escrita de esa manera, y igual a 4 es asíntota vertical. Y x igual a menos 4 es asíntota, al revés lo escribí. Las funciones y son horizontales. Y las ecuaciones x igual a constante son verticales. ¿De dónde obtuve esta información? Del trabajo que hicimos recién, del pasaje a la forma canónica. Porque cuando nosotros tenemos la función escrita así, esperen que esto está tan grande para que se vea bien. Que esta es la función, ¿sí? Esta sería la y igual a. Cuando nosotros tenemos esta constante, ¿sí? Ese numerito constante en la forma canónica nos habla de la asíntota horizontal. Y el menos 4 es el que nos hace 0 el denominador. Entonces ahí tenemos la información para la asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, es la misma función, solo que la escribimos de otra manera. Lo que yo estaba viendo en nuestro gráfico es que no parecería que en 4 tenga una asíntota horizontal. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la otra función con la que nos queda para desempatar. ¿Sí? Con esta. A ver qué pasa cuando reescribimos esta. Entonces, además esta está en rojo, o sea que eso que parece en el gráfico, parece que también me pareció cuando hice el cuestionario. Vamos a ver qué pasa con esta. Cuando vemos qué pasa con esta, tenemos que encontrar la función 3x menos 6 en su forma canónica, dividido x Entonces, ¿qué es lo que
¿Con qué empezamos? A ver, ¿qué fue lo primero que hicimos? Esperen que busco esto, así ustedes me van diciendo, observando el ejemplo. Esperen que voy a ver si queda más grande. ¿Factor común, profe? Sí, ¿cuánto sacamos factor común? El 3. Solamente el 3 porque el denominador es mónico. Si tuviéramos que sacar algún factor del denominador, quedaría en un denominador. Entonces, numerador x menos 2, denominador x más 4. Ahora, ¿con qué tendríamos que seguir? Queda el 3. A ver, alguien que sepa cómo seguimos, así no le hacemos contestar todo a Juan. ¿Qué hacíamos ahora? No es x menos 2 y Sí, al x menos 2 lo tengo que cambiar de manera de hacer aparecer el denominador. ¿Qué tengo que sumar y qué tengo que restar? Tengo que poder tener x más 4 arriba para cancelarlo. Entonces, sumo 4 y resto 4. Tengo que transcribir el 2 que estaba restando y ahora asocio el x más 4, que es el que voy a poder cancelar, dividido x más 4. Si sumo 4 y resto 4, estoy sumando 0 en definitiva, nada cambia. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 3. Ahora, esto me va a permitir generar dos fracciones. Y voy a restar a una a la otra. ¿Qué fracción voy a formar acá? X más 4 sobre x más 4. Muy bien, Juan. No lo dejen solo. Y ahora este numerador, ¿a qué va a ser igual? Menos 6. 2 sobre x más 4. A ver, Vi, ¿vos sos Paola? ¿Y dice Vi? No. ¿Vi de qué nombre? Viviana. De Viviana. Bueno. Mira, Viviana, nosotros tenemos menos 4 menos 2, que los vamos a sumar. Porque para no agregar fracciones de más. Ahí está. Bueno, ahora, ya sabemos que menos 4 no pertenece al dominio de la función, entonces de nuevo podemos cancelar. Entonces, cancelamos esto. Y ahora entonces, 3 va a multiplicar a 1 menos 6 dividido x más 4.
¿Y qué nos faltaba hacer ahora? Multiplicar el 3. Bueno, 3 por 1, 3, menos 18 dividido x más 4, ¿sí? Entonces, esta es la que se llama forma canónica de nuestra función racional. Esta forma canónica nos permite decir que la asíntota vertical es... ¿Qué asíntota vertical tiene esta función? 3. ¿No es menos 4? Menos 4. Está bien lo que decís porque es con lo que yo me confundí recién. La asíntota vertical es la que estudiamos desde el denominador igual a 0. Entonces es x igual a menos 4. Esto ya nos dice que es seleccionable esa respuesta, ¿sí? La asíntota horizontal, ¿sí? Es como dice Lucy, y igual a 3. No olviden que no es solamente el número. ¿Por qué? Porque la asíntota es una recta, ¿sí? Y las rectas tienen una forma de escribirse. La asíntota vertical es una recta que no es función, es x igual a constante. La asíntota horizontal es una recta que es una función constante, ¿sí? Entonces no es solamente el numerito. Ahora vamos a nuestro gráfico y vemos uno, es que no sabría la escala, ¿eh? ¿Ustedes lo pueden ver mejor esto? ¿Lo pudieron ver mejor? Porque acá la diferencia estaría con esa asíntota. A ver si puedo... Está de 2 en 2. Acá está el 2 y acá está el 4. Entonces ahí, y igual a 3, sí es asíntota. Entonces, ahora, por esa razón, recién ahora, esperen que ahora se encima todo si tengo tanto zoom. Recién ahora podemos decir que la opción D es la correcta, ¿sí? Una de las cosas que ocurren con este tipo de ejercicios, ¿sí? Y que ocurren muy frecuentemente, es que pensamos que por responder con un solo clic, se genera rápido esa respuesta. A veces se genera rápido esa respuesta. A veces hay que hacer cuentas y análisis de manera que podamos llegar a hacer un clic, ¿sí? Les digo esto porque es imprescindible, no solamente en las quizzes, sino cuando van a rendir el cuestionario, que ustedes puedan tener un control afectivo, digamos, de la cosa. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a querer marcar el clic rápido. Y a veces, para poder generar el clic, tenemos que hacer todo un trabajo previo, ¿sí? Entonces, bueno, con tiempo, ¿sí? Si tienen tiempo, no se apuren, porque por alguna razón se les da tiempo. ¿Preguntas?
Vamos a la otra pregunta. Uy, en esta vinieron muy bien. A ver, entonces, de nuevo, tenemos asíntota vertical x igual a -1, que puede ser. Entonces ya sabemos que esta, perdón, no es. Porque esta función tiene asíntota vertical cuando su denominador se hace igual a 0. Y x menos 1 se va a hacer igual a 0 cuando x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, esa ya sabemos que está descartada por la cuestión del dominio y de la asíntota vertical. Entonces, de nuevo, nos quedan en juego esta, esta y esta. En esta no hay que hacer división. No haciendo división podemos saber que la asíntota horizontal es y igual a 0. ¿Por qué? Porque ya está en su forma canónica. ¿Sí? Entonces, si nada hay sumando, quiere decir que suma 0. En esta y en esta tenemos que hacer la división, así que nos vamos a entrenar. Pero quiero que me la dicten completa ustedes la resolución de esto, ¿eh? Que aunque sean estos, salgan duchos. A ver. Vamos a ver si le podemos poner ritmo. Entonces. X dividido x más 1. ¿Hay que sacar algún factor del numerador o del denominador? A ver, en esta rapidito. Díctenmela para que yo esté convencida de que ya hay idea con esto. No habría que sacar factor común. Muy bien, Sebastián, no habría que sacar factor común. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Al x sumarle 1 menos 1. Muy bien, generar, ahí está, x más 1. ¿A dónde asocio? ¿En x más 1? Muy bien, Ayelen, en x más 1. Y ahora, ¿cuántas fracciones tengo que escribir? 2. Muy bien, 2. No alcancé a ver quién respondió, pero muy bien, son 2. Ahora, entonces, un numerador que es X más 1. con un denominador que es x más 1, y resto, ¿qué resto? 1. 1 sobre x más 1. Muy bien, me han respondido Ayelen, Bianca y Abril. Muy bien. 1 dividido x más 1. Ya sabemos que x es distinto de menos 1, que menos 1 no es elemento del dominio, entonces podemos cancelar. Cuando cancelo queda 1 menos 1 dividido x más 1. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es así. ¿Sí? Bien. ¿Qué asíntota horizontal tiene esa función?
1. Uno solito, no, ¿cómo es? Es una recta horizontal. Menos 1. ¿Quién es menos 1? ¿X o Y? X menos 1. X igual a menos 1, ¿qué asíntota es? A ver, ahí Valentina salió para el menos 1. ¿Qué asíntota es? Horizontal. No. Ah, me confundí yo en la primera y ya estamos todos mareados. Ahí Arriba dice. Florencia respondió bien. La X igual a constante es asíntota vertical y la Y igual a constante es asíntota horizontal. Entonces, asíntota vertical, X igual a menos 1. Asíntota horizontal, Y igual a 1. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver ahora la otra pregunta. Y es la última. Y de nuevo, hay que seleccionar, pero en esta hay una diferencia. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que hacer con esa diferencia. La diferencia está en esta función en la que el denominador no es mónico, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué hacemos, que es muy parecido a lo que veníamos haciendo. Menos 6 dividido 2x más 4. ¿A dónde habría que sacar el factor común ahora? ¿En el denominador? Exacto, Yalen. Pero si sale del denominador, queda en el denominador. Entonces, el factor ahora va a ser menos 1/2, porque sale el 2 del denominador y el menos 1 que está delante de la fracción es un menos 1 que multiplica toda la fracción. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que nos quedan 6 dividido x más 2. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Este menos 1/2, ¿sí? Tendríamos que ver de relacionarlo con el 6, porque ahí ya me queda el x más 2, que es como que está, ya está mónico, ya me dice que se anula en menos 2, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que pensar... Profe, ¿por qué más 2? Porque del denominador saqué factor común 2. Mira, vamos a hacer un paso intermedio. Tenemos el menos, que es un menos 1, que multiplica toda la fracción. El 6, que divide, y mira, lo vamos a escribir así. 2 por x más 2. Ahí se justifica un poco más el por qué 2. Sí, ahí sí. Gracias, profe. De nada. Ahora lo que tenemos que pensar entre las multiplicaciones y divisiones de fracciones es de qué manera vamos a hacer que el menos 1/2 quede relacionado por una cuenta con el 6.
esa es la tarea que tenemos ahora. A ver qué se les ocurre. Miren, a mí se me ocurre pensar que la multiplicación es conmutativa, que cuando divido multiplico por el opuesto, por el inverso. No sé, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Se me ocurriría decir que, a ver, me parece que esto es lo más fácil. Podemos sacar el 6 y que ahí quede un 1, para que ustedes puedan ver que se simplifica. Entonces, ahora nos quedan menos 3 y lo multiplicamos por esto. Sí, Juli, se pueden simplificar. Entonces, nos queda en el numerador menos 3 por 1 menos 3 dividido x más 2. Entonces, esta sería nuestra función en forma canónica. ¿Sí? Y ahora vamos a las asíntotas. Asíntota vertical. Menos 2. ¿Quién menos 2? No es solamente el numerito. X igual a menos 2. X igual a menos 2. Asíntota horizontal. Sería 0 y D igual a 0. Ahí no habría asíntota horizontal. ¿Cómo, Yelen? Ahí no habría asíntota horizontal, ¿o sí? No está explicitada. Tendríamos que agregar así. Que nada cambia. Claro, gracias, profe. De nada. ¿Sí? Bueno. Entonces, con esto podríamos terminar de seleccionar. Profe, Diga. ¿y por qué en el tercer paso vendría a ser cambiaste el 6 por el 1? Porque acá estaba el 1, creo. Porque podemos sacar el factor del numerador también, como veníamos haciendo. Nada más que acá no nos queda nada en función de x. Entonces quedaría un 1. ¿Sí? Porque la multiplicación por 1 no cambia. Ah, está bien. Está bien, gracias. Como cuando sacábamos el factor del numerador habiendo un polinomio. ¿Sí? Bueno. Estaba revisando los videos y había una función, o es una función para cuando tenés otro nivel en YouTube, en donde podés agregar anotaciones.
y yo decía, bueno, agregar anotaciones a los videos en las partes en donde no se ve bien el pizarrón, qué sé yo, a manera de reciclar todo ese material. Pero la funcionalidad que yo tengo de YouTube no me permite agregar anotaciones. Así que por ahora no puedo mejorar en ese aspecto ese material. Bueno, esto tiene sus bemoles, ¿sí? Puede ser algo muy sonso solamente una vez que lo tienen bien aprendido, como todo en matemática, ¿sí? Entonces, el tema la particularidad que tiene es que de la misma manera que sumamos números, nos informa este tema que podemos sumar funciones. De la misma manera que restamos números, podemos restar funciones. De la misma manera que multiplicamos números, podemos multiplicar funciones. Y de la misma manera que dividimos números, podemos dividir funciones. Aparecen cosas nuevas, porque no hablamos de composición de números. Sin embargo, sí hablamos de composición de funciones. Tampoco sí hablamos del inverso de un número. Ahora, en una noción totalmente distinta, vamos a hablar de función inversa, que se simboliza con el exponente -1, pero no tiene nada que ver con el inverso multiplicativo de un número. Entonces, tenemos una cosa nueva, y es que hablamos de operaciones entre funciones. Hasta ahora habíamos hablado de operaciones entre números, ¿sí? Todavía no hablamos de operaciones entre matrices, pero es totalmente nuevo hablar de operaciones entre funciones, ¿sí? Y hay otra cosa que es mucho más nueva todavía, y es la composición y la inversión, porque no son operaciones conocidas, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con cosas tan nuevas, es lógico que sea como más desconocido lo que tenemos que aprender, ¿sí? Una cosa muy importante en todas las operaciones es de qué manera voy a determinar el dominio de la operación. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo dos funciones, necesito que las dos funciones estén definidas. Y cada función va a estar definida en un dominio en particular. Entonces, para que estén definidas las dos, tengo que intersectar el dominio de una con el dominio de otra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que decimos que el dominio de f más g es el dominio de f intersección el dominio de g. Necesito que las dos estén definidas para poder sumarlas. Además, esperen un poquito, que voy a hacer algo para... Además, necesitamos, ¿sí?, que estén definidas las dos funciones si quisiéramos restarlas. Y necesitaríamos que estén definidas las dos funciones si quisiéramos multiplicarlas. Es decir que el dominio de la resta y el dominio del producto son intersecciones de los dominios de cada función. Además de esta intersección que venimos considerando en la suma, en la resta y en la multiplicación, en la división voy a tener que intersectar, como veníamos intersectando, y además estudiar el conjunto de ceros de la función que está en el denominador. ¿Por qué? Porque de esa manera
en el conjunto de ceros, ¿sí? Lo que vamos a encontrar son elementos que tampoco pueden pertenecer al dominio para poder dividir. Si yo tengo una función f dividido una función g, ¿sí? Voy a necesitar que esté definida la función f, voy a necesitar que esté definida la función g, entonces al dominio de f lo voy a intersectar con el dominio de g, y a su vez voy a tener que sacar el conjunto de ceros de la función g, porque la función g está en el denominador y no puedo tener ceros en el denominador. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Me puede explicar de nuevo, profe? Sí. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a buscar a ver por acá. Entonces, para poder hablar de una suma de funciones, ¿sí? Voy a necesitar una función f que tiene que estar definida, ¿sí? ¿Y en dónde está definida esa función? Está definida en su dominio, ¿sí? Voy a necesitar una función g. Profe, ¿puede agrandar un poco? A ver. Gracias. De nada. Entonces, una función g que también tiene que estar definida ¿y en dónde está definida? En su dominio. ¿Sí? Entonces, la suma de funciones es la función f más g. Para que esté definida, tienen que estar definidas f y g. Entonces, al dominio de f lo intersecto al dominio de f lo intersecto
con el dominio de G. ¿Sí? Para que estén definidas las dos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Y si el dominio son todos los reales, profe? ¿El dominio de las dos? De F y de G no, no. Bueno, el dominio de F son todos los reales. ¿Y el dominio de G quién podría ser? 4, ¿no? Puede ser. Entonces, suponte que estamos diciendo que el dominio de F son todos los reales, ¿sí? El dominio de G es el conjunto formado por 4. Entonces, el dominio de F más G es igual a todos los reales que los intersectamos con el conjunto formado por 4. ¿Qué intersección hay entre esos dos conjuntos? En uno pinto toda la recta y en el otro pinto solamente el numerito 4. ¿La intersección era todo lo que pintaba o lo que pintaba dos veces? Lo que pintaba dos veces. Entonces, ¿qué intersección tenemos ahí? 4. Solamente 4. Así. ¿Mm? Ese sería el dominio de las dos, ¿verdad? Estoy ahora hablando del dominio de la función suma. Ahora, otra cuestión es cómo encuentro esa función. Porque lo único que sabemos hasta acá es que el dominio de la función suma es un solo elemento. Puedo encontrar la suma de funciones solamente para x igual a 4. Esto fue lo que encontramos. Ahora, les voy a preguntar, ¿quién quieren que sea f de x? ¿Qué función? Perdón. ¿Qué función tenemos para f de x? Inventen una función. Supongamos que es la función X más 4 más 2. x más 4 más 2, x más 6. Al cuadrado más 2. X al cuadrado más 2. X al cuadrado más 2. Por Dios. Así. Y podemos hacer que g de x sea x más 6, que le habían dicho al principio. ¿Así? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la forma de las funciones, vamos a poder encontrar la forma de la suma. Entonces, a x a la 2 más 2 le vamos a sumar x más 6.
A veces, cuando sumamos, a su vez, vamos a encontrar términos semejantes y vamos a poder sumarlos. Entonces, x a la 2 más x más 8 va a ser la forma de la función suma, que tiene por dominio 4 solamente. Ahora, volvemos, esperen. Supongamos que, a ver si... vamos a hablar ahora de la división de funciones. ¿Por qué? Porque esto que hicimos para la suma, ¿sí? Es igual, idéntico para la resta y para la multiplicación, ¿sí? Intersecto los dominios y después hago esa operación con la forma que tengan las funciones. Ahí no hay cambio. Pero en la división de funciones voy a tener que tener en cuenta que f esté definida, ¿sí? Para esto vamos a necesitar hablar del dominio de f. A su vez, vamos a necesitar que G esté definida. Entonces, vamos a necesitar por información también el dominio de G. Y no solamente vamos a necesitar que esté definida, vamos a necesitar... esperen que me equivoqué de... Vamos a necesitar también que no se anule. Para poder saber que no se anula, vamos a necesitar de información el conjunto de ceros, las raíces, ¿sí? ¿Por qué vamos a necesitar las raíces de G? Porque estamos pensando en F dividido G. Si estuviéramos pensando en G dividido F, necesitaríamos el conjunto de ceros de F. ¿Por qué? Porque el conjunto de ceros lo vamos a tener que conocer de la función divisor, de la función que está en el denominador. Entonces, para que esta función esté definida, lo que vamos a necesitar, ¿sí?, es al dominio de f, intersectarlo con el dominio de G y restarle el conjunto de ceros de la función G. ¿Sí? Entonces, haciendo todas estas cosas, es que vamos a poder encontrar el dominio de la división. Entonces, preguntas hasta acá porque nos vamos al ejemplo. No, profe. ¿No? Bueno, Bianca. A ver, entonces nos vamos al ejemplo. Entonces, con estas mismas funciones, vamos a decir que el dominio... A ver, vamos a cambiar un poquito esto. El dominio de G lo vamos a hacer de 4 más infinito. ¿Sí? Entonces, este dominio va a ser con el que vamos a intersectar acá. Y va a ser el que va a ser dominio. Y ahora, ¿por qué esto? Porque si no, con solamente 4 no iba a tener sentido restar el conjunto de ceros. Con estas mismas... Uy. Ah, me cambió de página. Con estas mismas funciones,
Lo que vamos a hacer ahora es hablar del dominio de F dividido G. Entonces, sabemos quién es el dominio de F, quién es el dominio de G. El dominio de F dividido G es, entonces, el dominio de F intersectado el dominio de G. Y a esa intersección le tenemos que restar el conjunto de ceros de la función G. ¿Sí? Entonces, el dominio de F es R, que es el dominio que ustedes habían propuesto. Lo tengo que intersectar, ahí con el cambio que yo hice, no sé por qué. ¿Sí? Y ahora le tengo que restar el conjunto de ceros de la función G. La función G es x más 6. ¿Quién es 0 de esa función? Menos 6. Menos 6, Juan, muy bien. Entonces, como son operaciones entre conjuntos, tengo que restar el conjunto que tiene al menos 6. ¿Qué dominio tiene entonces la función cociente? Primero intersectemos, pensemos todos juntos, esperen, no vayamos rápido. A los reales los intersecto con el 4 más infinito. ¿Qué intersección me queda? 4 más infinito. Muy bien, Bianca. Ahora, tengo que restar un conjunto que tiene un solo elemento. Ah, pero es el menos 6. El menos 6 no pertenece a 4 más infinito. Entonces me queda 4 más infinito. Yo pensé que era 6. A ver, ¿cómo podemos hacer para...? Lo vamos a cambiar a esto desde menos 14. Ustedes esperen, para que podamos ver cómo queda. Esto desde menos 14. Entonces acá restamos desde menos 14. Entonces, la intersección iría, cuando intersecto los reales con el intervalo que va de menos 14 a más infinito, nos queda pintado doble el que va de menos 14 a más infinito. De menos 14 a más infinito. Pero tengo que sacar el menos 6. ¿Cómo se les ocurre que puedo sacar ese menos 6? Sería menos 14 hasta menos 6, intersección de menos 6 a más infinito. Muy bien. Unión en vez de intersección. Ahí está. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Escuchen una cosa. Yo ahora con esto
voy a generar un PDF, ¿sí? Y voy a enviar al grupo el PDF y el Word. ¿Por qué? Porque si Sandra tiene que retomar algo de lo que utilizamos nosotros, directamente abre el Word y ustedes le preguntan sobre lo que vieron en la clase conmigo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo me voy despidiendo. Despidiendo y ahora Sandra, no tengo acá el grupo, sí, segundo cuatrimestre estudiantes. Bueno, ¿qué voy a agregar? Archivo. Esto, a ver si encuentro los pizarrones. Acá están, el Word y el PDF. Uy, ¿qué pasó? Ah, esperen que los tengo que cerrar. Bueno, yo ahí después voy a oír ese audio. Ni idea si... No, me parece que es mío. Bueno, gente, nos despedimos. No se olviden ahora de ir con Sandra, ¿sí? Ah, miren, y me falta esperen. No, no esperen, vayan yendo con Sandra que también les envío el... a ver. Les comparto acá, con vínculo. Profe, te hago una pregunta. Sí. Viste que en el curso de ingresos, si lo aprobabas, te daban 10 puntos para el primer parcial. ¿Eso lo van a tener en cuenta o no? Tenés razón, Bianca. Porque ustedes recién ahora la están cursando. Claro, Es materia de este... Sí, yo la tenía en el segundo cuatrimestre. Sí, tendría que buscar esa información. Sí. Dale, gracias. De nada. Entonces, los puntos del ingreso. Bueno, gente, nos vemos. Profe, Diga. ¿las notas las va a subir ahí a ese cuadernillo? ¿No dice notas ahí abajo, no? ¿Saben qué? Justo en estos días tuvimos un taller de evaluación. Cuando yo armé este cuadernillo nuestro, vieron que hay una solapa para notas. Pero nos dicen que las plataformas de ahora nos permiten que cada uno sepa su nota, ¿sí? Y que es como que es otra ventaja, ¿sí? Y que ya no es lo conveniente hacer listas. Así que esa hoja me quedó de antes de hacer el taller, y ahora que hice el taller lo que vamos a hacer es que cada uno sepa sus notas, ¿sí? Pueden consultar, algunos van a tener que interactuar con nosotros por su nota, por el tema de las quizzes o esto del ingreso, pero no vamos a hacer lista. Yo voy a tener una lista, ¿sí? Pero no va a ser publicada. Listo, profe, gracias. De nada, Gabriel.